Que bueno, para mí es un privilegio predicar en estos tiempos de primicias, porque las primicias para mí son muy significativas. Siempre han sido momentos donde Dios ha traído una nueva etapa a mi vida, ha marcado mi vida. Yo recuerdo las primicias de ser momentos de antes y después. Y quiera Dios que eso suceda en tu vida en esta noche. El título del mensaje de esta noche no creo que lo tenemos en pantalla, pero quiero que ustedes, no creo que lo tenemos en pantalla, creo que no, pero quiero que ustedes lo repitan conmigo. ¿Saben cómo se llama el título del mensaje en esta noche? Ustedes no lo saben, pero así quiero que lo repitan conmigo. Se llama Un poquito a la derecha. Pues, vamos a repetir una vez más. Un poquito a la derecha. Ese es el título. Un título raro. Un poquito a la derecha. ¿De qué estamos hablando cuando decimos un poquito a la derecha? ¿Será que estamos hablando de cuando estamos poniendo un cuadro y le pregunta y tu esposa te dice, no, un poquitico más a la derecha, un cuadro en la pared? No estamos hablando de eso. Ni tampoco estamos hablando de una posición política. Es mejor estar un poquitico a la derecha que a la izquierda, porque los de la derecha o los de la izquierda, no estamos hablando de eso tampoco. Un poquito a la derecha se refiere a una condición espiritual. Y fue una experiencia que sucedió en mi vida. Precisamente hace 12 años atrás, me di cuenta de una condición espiritual y le puse por nombre a esta condición espiritual un poquito a la derecha. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Un poquito a la derecha. Fue septiembre del 2002. Durante ese mes me encontraba bajo un nivel de estrés bien alto, bien alto. Por muchas preocupaciones, aparte de las preocupaciones normales que vienen con el ministerio, todos los que estamos sirviendo a Dios en un área de ministerio sabemos que siempre hay muchas tensiones. Una de las tensiones que siempre están presentes en el ministerio es la tensión de manejar el tiempo de la familia y el tiempo de la iglesia, el tiempo del ministerio, el tiempo de los hijos. Y esa es una tensión que siempre está ahí. Y causa bastante estrés en muchos momentos de nuestra vida. Y aparte de todas las preocupaciones de mantener el balance de familia y ministerio, aparte de las otras responsabilidades que tenía la iglesia, en ese momento empezamos nos empezamos a enfocar sobre la necesidad de un ministerio de jóvenes adultos en nuestra iglesia. Y esta preocupación, o este pensamiento, esta tarea de levantar un ministerio de jóvenes adultos en nuestra iglesia, que a propósito todavía nos hace falta, me consumió. Y precisamente durante este mes llegué a un nivel de estrés muy alto en mi vida y me di cuenta de que, todo lo que pasaba por mi mente era el ministerio de jóvenes o el ministerio de jóvenes adultos en nuestra iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Me levantaba por la mañana pensando en ministerio de jóvenes. Me acostaba por la noche pensando y a veces no dormía durante la noche pensando en lo mismo. En la necesidad que teníamos. Prácticamente, todo lo que estaba sucediendo en mi vida estaba girando alrededor de esa gran necesidad que nosotros teníamos. Y fue precisamente durante este tiempo donde Dios aprovechó esta oportunidad para enseñarme algo que era necesario para que yo aprendiera para mi crecimiento espiritual. Quiero hacer un paréntesis aquí porque es muy importante que tú entiendas esto. Tú sabes que Dios utiliza todas las oportunidades posibles para hacernos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Todas las oportunidades posibles. Utiliza las buenas experiencias. También las malas experiencias pueden ser momentos de enseñanza para nuestra vida. Inclusive, a veces nuestros errores, nuestras fallas, aún nuestro pecado. Dios lo puede utilizar para movernos, para crecernos, para elevarnos de una posición espiritual a otra posición espiritual. De un nivel espiritual a otro nivel espiritual. Y he aprendido a través del tiempo, cada vez que me encuentro en una situación adversa, de preguntar, Señor, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender?
Creo que sería bueno que todos nosotros pudiéramos poner eso en práctica. Analiza tu vida. ¿Qué está pasando en tu vida? Si es una buena situación, puedes aprender algo. Si es una situación adversa, también puedes aprender. Dios siempre, estaba hablando con una señora el otro día, Dios siempre está hablando en nuestras vidas. Somos nosotros los que no estamos poniendo atención muchas veces, pero Dios siempre está hablando. Dios siempre, el Espíritu de Dios constantemente está hablando a nuestras vidas. Simplemente que nosotros estamos enfocados en otras cosas. Pero cuando nosotros ponemos atención a la voz de Dios, Dios comienza a mostrarnos, comienza a enseñarnos. Y en esta etapa de mi vida, o en esta experiencia, Dios me ayudó a ver algo. Y miren lo que Dios me ayudó a ver. Me di cuenta que mi vida durante este tiempo estaba girando alrededor de la necesidad del ministerio. Pudiera decirlo de esta manera, mi vida estaba girando alrededor del ministerio, pero no necesariamente alrededor de Dios. ¿Okay? Pero lo interesante es que, bueno, nosotros sabemos que si nuestra vida gira alrededor de algo que no es Dios, estamos mal, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos que nuestra vida debe girar alrededor de ¿quién? Pero lo interesante que me di cuenta es que a pesar de que mi vida en este momento estaba girando alrededor del ministerio y todos mis pensamientos y todo lo que yo estaba haciendo era alrededor del ministerio, me di cuenta de algo interesante y es que, todavía yo sentía la presencia de Dios. No había perdido la comunión con Dios. Dios estaba ahí junto conmigo. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que Dios estaba a mi lado. Sentía su presencia, hablaba con Él. Pude visualizarlo de esta manera. Si mi corazón, o en el corazón de mi cuarto, en el cuarto de mi corazón, Dios estaba ahí presente. Estaba como ¿se acuerda como cantábamos esta mañana? Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Así yo me sentía. En el cuarto de mi corazón, Dios estaba ahí presente. Dios estaba presente. Lo único que cada vez que yo quería conectarme con Dios, cada vez que yo quería alcanzar a Dios, cada vez que yo quería tocar a la presencia de Dios, lo único que tenía que hacer era girarme un poquitico a la derecha. Y ahí estaba Dios. ¿Entienden? Solamente tenía que girarme un poquitico a la derecha y ahí estaba Dios. No es que había perdido comunión con Dios. Dios estaba ahí. Dios estaba conmigo. Cada vez que enfrentaba cualquier situación, oh Dios. Pero cada vez que me iba a referir a Dios, tenía que girar un poquitico a la derecha. Un poquitico a la derecha. Yo no sé si tú te has visto en una situación semejante así. Si te has dado cuenta de tu vida espiritual que en algún tiempo te sucede lo mismo. No es que tenemos un problema de fe. Dios está ahí con nosotros, sabemos que Dios está ahí. Cada vez que clamamos a Dios, Dios nos oye. Sentimos la presencia de Dios, podemos venir a un servicio como este, podemos adorar a Dios. ¡Wow! Dios está ahí, Dios está conmigo. Pero cuando analizas tu vida te das cuenta que tu vida en realidad está girando alrededor de algo o de alguien que no es Dios. No has perdido comunión con Dios. No has perdido tu fe, estás seguro de que Dios está contigo, pero tu vida en ese momento está girando alrededor de algo o alguien que no es Dios. Dios no necesariamente está ocupando el centro de tu vida, está un poquitico a la derecha, pero está contigo y estamos bien y estamos contentos porque Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Y nos aferramos a las promesas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No le tenemos miedo a nadie, a nada en el mundo, pero Dios está un poquitico a la derecha. A veces, por causa de nuestros hijos, Dios está un poquitico a la derecha. Porque, verdad que hay etapas donde, los hijos ocupan un lugar tan centro en nuestra vida. Especialmente cuando los niños son pequeños. El 31 tuvimos una reunión, esperamos el año entre familia, y a alguien se le ocurrió la idea de pedirnos a todos, a todos los que íbamos a ir como familia, de traer fotos. Y nos pusimos a ver fotos. Fotos de cuando los niños eran pequeños. Y ustedes que tienen niños pequeños ahora mismo, lo han escuchado siempre. Disfruten cada momento, ¿verdad? Porque esos momentos pasan, disfrútenlos.
Y solamente, o sea, esos momentos son tan lindos, y me recordaron de muchos momentos, ver la cara pequeña de mis niños. Esas cosas como que le conmueve el corazón a uno, ¿verdad? Pero esta etapa, cuando nuestros hijos son pequeños, es como, o sea, es algo tan especial para nosotros. Y muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, durante esta etapa, nuestra vida comienza a girar alrededor de nuestros hijos. Y hay cosas que quisiéramos hacer por Dios y quisiéramos hacer con Dios, y quisiéramos dedicarle más tiempo a Dios, pero, o sea, nuestros hijos. A veces no son los hijos, a veces es, abriendo un poquitico más la conversación, es la familia en general. Cuando tenemos la pasión de mantener la unión familiar o cuando vienen problemas familiares, a veces todo nuestro mundo gira alrededor de la familia, la familia, la familia, la familia. Cuando estamos en cierta etapa que lo que queremos es pensar en el futuro y prepararnos para el futuro y comenzamos a estudiar, ¿qué nos sucede? Que en muchos momentos toda nuestra vida gira alrededor de los estudios. O el trabajo, especialmente cuando conseguimos un nuevo trabajo y queremos hacer el mejor, o sea, queremos avanzar en esta compañía donde estamos. O también cuando Dios nos da la oportunidad de tener un negocio propio. Qué bueno es aquel que tiene la oportunidad de tener un negocio propio. Pero muchas veces nos damos cuenta que estas cosas ocupan un lugar céntrico, tan céntrico en nuestra vida, que nuestra vida comienza a girar alrededor de estas cosas. La familia, los hijos, el trabajo, los estudios, el negocio. Un hobby, un entretenimiento. Qué lindo son poder tener esta oportunidad. Y a veces comenzamos a girar alrededor de estas cosas y Dios está con nosotros, estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Es más, vemos todas estas cosas como las grandes bendiciones de Dios y en realidad lo son. Los hijos son una gran bendición, el trabajo es una gran bendición, un negocio es una gran bendición, los estudios, todas estas cosas son una gran bendición y nos sentimos que somos tan bendecidos por Dios y Dios está ahí con nosotros, Dios está a nuestro lado, solo que está un poquitico a la derecha. Un poquitico a la derecha. Quizás alguien se pregunta, bueno, pero ¿y qué tiene de malo un poquitico a la derecha? Estamos gozando de las bendiciones de Dios. Dios está con nosotros, está ahí. O sea, hay condiciones espirituales peores que esta. ¿Qué tiene de malo un poquito a la derecha? Aquí está el asunto, hermano, que un poquito a la derecha es mucho más grave de lo que aparenta ser. Cuando Dios está un poquito a la derecha de nuestro corazón, hay un gran peligro para nuestras vidas. Y es lo que nosotros queremos descubrir en esta noche. Por una simple razón, miren, por una simple razón, y esto es el centro del mensaje de esta noche, una simple razón. ¿Saben por qué un poquito a la derecha? Aunque parece que algo que no, eso no es tan malo, si Dios está con nosotros, tenemos comunión con Dios, Dios está ahí con... Óigame, ¿qué tiene de malo eso? Simplemente este principio. Que el centro le pertenece a Dios y solamente a Dios. Partamos por ahí. El centro le pertenece a Dios y solamente a Dios. El centro de tu corazón, el centro de tu vida, el centro de mi corazón, el centro de mi vida, le pertenece a Dios y solamente, énfasis en la palabra solamente a Dios. Y cada vez que el hombre mete la mano en el centro, hay problemas. Porque a nosotros no nos corresponde el centro, ni a nada más le corresponde el centro, solamente le corresponde a Dios. Les recuerdo el jardín del Edén. Miren, pensemos en el jardín del Edén, nosotros conocemos la historia. Más voy a leer uno de los versículos de esta escena tan linda. Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín, noten la palabra en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pudiera haber dicho, a un lateral del jardín hizo crecer el árbol de la vida y del bien y del mal.
Pudiera haber dicho, bueno, allá al final, cuando tú entres al jardín, al final allá vas a ver un árbol, Adán. Mira, allá va a haber un árbol. Al final. Podría haber dicho, Adán, mira, en una esquina, tú ves esa esquina ahí del jardín, ahí. No toques eso. Eso no te pertenece. Pero Dios no dijo eso. Dios le dijo, en el centro del jardín hay un lugar que a ti no te pertenece. En el centro del jardín. Esto es significativo. En el centro, no en una esquina, no en un lado, en el centro. Porque hasta este momento, cuando analizamos, nos damos cuenta que hasta este momento todo estaba bajo el orden establecido por Dios. Aquí no había entrado pecado todavía. No había ningún problema. Dios había creado el jardín. Dios preparó el mejor ambiente para el hombre. Trajo a Adán y a Eva y lo puso en el jardín. Y el orden que Dios había establecido es que el centro, Adán, Eva, el centro, no lo toques porque no te pertenece a ti. El centro no te pertenece a ti. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el centro solamente le pertenece a Dios. Y todos sabemos la historia. Adán y Eva metieron la mano en el centro. Miren lo que sucedió. Véanlo desde este punto de vista. Cuando el hombre comprometió el centro, cuando Adán comprometió el centro del jardín que solamente le pertenecía a Dios, los planes que Dios tenía con Adán y Eva se atrofiaron. Piénsalo. Todo lo que Dios tenía para Adán y Eva, de la manera que Dios lo había planeado, todas las bendiciones, el propósito enorme de Dios para el hombre, se atrofió. Cambió. Simplemente por el hombre tocar el centro. Toda la bendición que Dios tenía para ellos se interrumpió. Y sabemos la historia, comenzó el gran desorden de la humanidad, del cual nosotros estamos aquí hoy tratando de corregir. Y Dios, por su misericordia, no nos abandonó, sino que comenzó un plan de restauración para el hombre. Hermano, el centro le pertenece a Dios y a Dios solamente. Ese es el orden que Dios ha establecido. ¿Por qué? Yo no sé contestar el por qué, solo sé que Dios así lo hizo. Nosotros no somos dioses para decir el porqué de las cosas, pero Dios creó un orden y en el orden establecido por Dios, el centro le pertenece a Dios. Y si tú quieres, si yo quiero disfrutar de todo lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, tenemos que asegurarnos que nada ocupe el lugar que solamente le pertenece a Dios. Si queremos disfrutar de todo lo que Dios tiene para tu vida, para nuestra vida, tenemos que asegurarnos que nada ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Saben? De esto se trata la restauración del hombre. Cuando nosotros vemos a Dios restaurando al hombre, vemos a Dios restaurando el lugar, el centro del corazón del hombre. Miren, pensemos, ustedes conocen la historia de Abraham. Es el hombre que Dios comenzó a usar para ese plan redentor, para el plan de restauración de toda la humanidad. Nosotros somos hijos por fe, de Abraham. Nosotros somos el resultado de esa bendición que Dios, o de esa promesa que Dios le dio a este hombre, Abraham. Pero analicemos su vida un momentico y su historia, para que veamos la importancia. Dios llamó a Abraham. ¿Recuerdan el llamado de Abraham? ¿Recuerdan cómo Dios le prometió a Abraham? Yo se lo voy a contar, pero con otra, parafrasear este llamado. Dios se le aparece a Abraham y le dijo: Abraham, tu vida gira alrededor de tu familia. Actualmente tu vida gira alrededor de tu parentela. Tu vida gira alrededor de tus bienes. Tu vida gira alrededor de tus comodidades. Esa era la vida de Abraham. Él estaba en su mundo.
Su vida giraba alrededor de todo lo que él tenía, de su familia, su entorno, su parentela, lo que él conocía, eso es. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a Abraham, yo te quiero bendecir de una manera que tú ni te imaginas. Quiero hacer de ti una gran nación. Es más, tu nombre será tan famoso que todos los hombres de la tierra conocerán de tu nombre. Los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Los que te maldigan, yo los maldeciré también. Abraham, tú ni te imaginas todo lo que yo tengo planeado para ti. Quiero hacer todas estas cosas contigo, solo necesitas hacer algo. Necesitas salir de ese círculo donde tú estás. Necesito que tu vida comience a girar alrededor de mí, de yo, de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros sabemos la historia. Abraham le creyó a Dios. Y desde que Abraham salió de su tierra y de su parentela, su vida comenzó a girar alrededor de ¿quién? De Dios. Dios se convirtió en el centro. De ahí fue a Egipto. Y pasó por 20 problemas. Y tuvo un montón de errores también en el camino, pero su vida seguía girando alrededor de Dios. Dios seguía siendo el centro. Salieron a otra tierra, se fue con su sobrino, tuvo los problemas con su sobrino y después Lot y después se separaron. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Y durante este tiempo, Dios se le aparece a Abraham, hizo un pacto con Abraham. Y llegó un momento, después que le había hecho tantas promesas, llegó un momento que Abraham le dice, ok Dios, pero ¿quién va a heredar todas estas cosas? Porque durante todo ese tiempo que que Abraham estaba girando alrededor de Dios, Dios comenzó a multiplicar y comenzó a bendecir a Abraham. Y lo bendijo en gran manera, se hizo un hombre muchísimamente rico. Tenía muchas propiedades, mucho ganado. Propiedades no, sino ganado, esas eran las propiedades de aquel tiempo. Y Abraham llegó un momento que dice, ¿y Dios, y todo esto para qué? ¿Quién va a heredar? Yo le dije, no, Abraham, mi promesa contigo es fiel. Tú vas a tener un hijo. Y todos sabemos esa historia. Después Abraham se apuró al asunto, no esperó el tiempo de Dios y eso también le trajo algunos problemas, pero Dios sigue siendo fiel. Miren, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre es fiel a sus promesas. Y cuando nosotros nos mantenemos girando alrededor de Dios, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aun aunque nosotros cometamos errores, cuando nosotros continuamos girando, o sea, estamos girando alrededor de Dios, Dios es fiel en cumplir todas sus promesas con tu vida, con mi vida. Ponle un cuño a eso, porque eso es cierto. Y aunque Abraham cometió ciertos errores, la promesa de Dios, ¿por qué? Porque él estaba ahí, girando alrededor de Dios. Y Abraham, llegó el momento, Dios le dio a la gran promesa, lo que él quería. Miren, Dios le había bendecido económicamente, él tenía todas las cosas, pero no tenía lo que más él anhelaba. ¿Qué era lo que más anhelaba? Su hijo Isaac. Y finalmente Dios le da a Isaac. Ustedes se imaginan cómo estaba ese papá y esa mamá. Ustedes se imaginan. Hay una frase, no sé si está bien o mal, pero nosotros le decimos estaba culeco. ¿Se dice así? ¿Eso está bien o mal? No sé. Está más o menos, dice que está ahí en el... Okay. No lo voy a repetir, entonces está eso mismo. ¿Ok? Pero él estaba, imagínense, con su hijo. Perdón. Y Dios, en una ocasión, miren, yo no sé si tú te has hecho esta pregunta anteriormente, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Mira lo que dice Génesis, voy a leer el capítulo 22. Toda esta historia se encuentra creo que comienza el capítulo 12 de Génesis. Si usted quiere leer toda la historia del llamamiento de Abraham, interesante. Debe leerla. Y en el capítulo 22, mire lo que dice versículo 1 y 2, dice, pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba, palabra aquí clave, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Ese era Abraham. Él estaba ahí con Dios. Dice, aquí estoy. Y Dios le ordenó, dice, toma a tu hijo,
el único que tienes y al que tanto amas. Es significante esto. Fíjense cómo Dios se refiere a Isaac. Abraham, toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham? ¿Por qué Dios puso esta prueba? Óigame, ¿qué prueba? ¿Usted se imagina que Dios le ponga a usted esa prueba? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios puso esta prueba tan grande? Injustas quizás pudiéramos decir. Abraham, ¿por qué? Miren, ¿qué representaba Isaac para Abraham? Isaac representaba la oración contestada. Isaac representaba la bendición de Dios. Isaac representaba aquella respuesta a la oración que tanto él había anhelado, tanto había pedido. Isaac representaba la mayor bendición de Dios para la vida de Abraham hasta aquel momento. Isaac estaba bien cerca del centro del corazón de Abraham, bien cerca. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que muchas veces después que recibimos la bendición de Dios, que recibimos aquello que tanto nosotros hemos llorado y le hemos pedido a Dios, después que recibimos todo aquello que, wow, Señor, tanto tiempo llorando y pidiendo, y recibimos esa gran bendición que nosotros anhelábamos, muchas veces nuestra vida comienza a girar alrededor de la bendición en vez del Dios que nos dio la bendición. ¿Saben lo que quiero decir? Después que nosotros le hemos pedido, wow, la bendición de Dios, qué bendición tan grande. Y nuestra vida comienza a girar alrededor de, le pedimos a Dios que nos dé la bendición de levantar una familia. Y Dios nos da la bendición, qué bendición más grande de poder levantar una familia unida, de levantar hijos. Y muchas veces después de esa gran bendición nuestra vida comienza a girar alrededor de la familia. Y como que no tenemos tanto tiempo. Y Dios está ahí con nosotros, sí, sabemos, pero Dios está un poquitico a la derecha porque no tenemos tanto tiempo para Dios como nosotros porque ahora tenemos la familia. Nuestro tiempo personal con Dios como que se ve un poquitico comprometido porque, wow, Señor, tú sabes. Tanto tiempo que nosotros le pedíamos a Dios por un trabajo. Llegó el trabajo. ¡Qué bendición! Y sin darnos cuenta, nuestra vida comienza a girar alrededor de nuestro trabajo. Le pedimos al Señor la bendición de un empleo, de un negocio. Y Dios nos da el negocio. Y Dios empieza a prosperar nuestras vidas. Y nuestra vida comienza a girar alrededor de la prosperidad de Dios en vez de el Dios quien trajo a nuestra vida la prosperidad. ¿Verdad que esto nos sucede a nosotros? Después que recibimos las bendiciones de Dios, nuestra vida comienza a girar alrededor de las bendiciones en vez de Dios. Pero cuando nosotros, miren lo que sucede, cuando nosotros comenzamos a girar alrededor de las bendiciones en vez de al Dios que nos da las bendiciones, comprometemos los planes que Dios tiene para nuestra vida. En el momento que nosotros comenzamos a girar alrededor de cualquier otra cosa que no sea Dios, se interrumpe, comprometemos. ¿Por qué? Porque metimos la mano en el centro que nosotros no nos pertenece y todo lo que Dios tiene para nosotros se para, se paraliza, se corta. Se atrofia, pudiéramos decir, los planes que Dios tiene con nosotros. Miren lo que sucedió después que Abraham pasó esta prueba. A propósito, déjame hacer una pregunta. ¿Puede confiarte Dios a ti grandes bendiciones? ¿Puede confiarte?
Quiero decir, si Dios te da esa gran bendición que Dios quiere darte, ¿puedes confiar de que tú no vas a comenzar a girar y a organizar toda tu vida alrededor de la bendición en vez de a Él? ¿Puedes confiarte en Dios? ¿Pasarías tú la prueba que Dios le hizo a Abraham? Miren lo que sucedió, miren lo que sucedió después que Abraham pasó esta prueba. Voy a leer el versículo 15 del mismo capítulo 22, el versículo 15 al 18. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto, como pasaste la prueba, como estuviste dispuesto, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Estuviste dispuesto, dice, no me has negado a tu único hijo. ¿Qué fue lo que Abraham demostró aquí? Que Dios seguía siendo el centro. Eso fue. ¿Cuál era la prueba? ¿Por qué Dios le envió esta gran prueba a Abraham? Para que Abraham supiera y se identificara, o sea, y pudiera estar seguro de que el centro seguía siendo Dios. Isaac era lo más apreciado por Abraham. Pero cuando comparado con Dios, Abraham dijo, no, aquí está, Señor. Hay bendiciones que están tan cerca del centro de nuestro corazón. Mire lo que Dios le dijo. Dice, como no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Perdón. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistarán las ciudades de tus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Hermano, esto es lo que yo quiero que tú entiendas, porque esto es tan importante para tu vida y para mi vida. Los propósitos que Dios tiene con tu vida nunca se cumplirán mientras Él esté un poquito a la derecha. Nunca se cumplirán. Mientras Dios esté un poquito a la derecha, los propósitos de Dios para tu vida nunca se cumplirán. Los propósitos de Dios para Abraham, la promesa esa se cumplió ¿cuándo? Después que Abraham demostró que el centro de su corazón solamente le pertenecía a Dios. Y Dios juró. Y Dios dijo a Abraham, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué un poquito a la derecha es más peligroso que lo que nosotros pensamos? Porque todos los propósitos que Dios tiene con tu vida pueden ser atrofiados, pueden ser paralizados, pueden ser interrumpidos cuando Dios está ahí, pero está un poquito a la derecha, no está ocupando el centro de tu corazón. Una pregunta. ¿Quién o qué está ocupando el centro de tu vida hoy en día? ¿Quién o qué está ocupando el centro de tu vida hoy en día? Miren, esto fue lo que el Señor Jesús dijo. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? Mire lo que dijo en Mateo 10:37. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí. Wow, Señor, pero eso está fuerte, sí está fuerte. Claro. Porque es que el centro de tu corazón no le pertenece a nadie nada más que a Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido. Y solamente cuando nosotros seguimos ese orden es que podemos recibir todas las bendiciones y todo el plan que Dios tiene con tu vida. Solamente se va a cumplir cuando tú te asegures de que en el centro de tu corazón solamente es de Dios y nadie más que Dios. El que ame padre o madre, dice, el que quiera a su hijo o su hija más que a mí, estas son palabras muy fuertes, no es digno de mí. En otras palabras, mi lugar no puede ser otro que el centro, dice Dios. No puede ser otro que el centro. Y si Dios menciona padre o madre, hijo o hija, o sea, ¿dónde quedan todas las demás cosas? El trabajo, el negocio. O sea, póngale ahí todo lo que usted quiera. Dios fue aquellas cosas, Jesús mencionó aquellas cosas que son las que más se acercan al centro de nuestro corazón. Y esas cosas, dijo, el que tenga estas cosas en primer lugar en su vida o en el centro de su vida,
no puede recibir las bendiciones que yo tengo para él. No es digno de mí. Mi pregunta es, ¿qué está comprometiendo o qué está compitiendo con Dios para el centro de tu corazón? Yo no sé si tú has podido identificar eso en tu vida. Miren, por la gracia de Dios, Dios me mostró eso en ese momento. Y esta lección me ha servido porque Dios a cada cierto tiempo me señala cosas. Y nosotros tenemos la tendencia, es natural de nosotros, es nuestra tendencia pecaminosa. Tenemos la tendencia de que cuando Dios nos bendice, o sea, como que empezamos a girar alrededor de estas bendiciones. Tenemos la tendencia de entretenernos y si nosotros darnos cuenta, entonces el centro de nuestra vida se convierte. O sea, cuántas cosas nosotros hemos puesto en el centro de la vida y nuestra vida comienza a girar alrededor de ese centro. Y Dios está ahí con nosotros, creemos en Dios, amamos a Dios, sentimos su presencia, pero Él está solamente un poquito a la derecha. ¿Por qué? Porque nuestra vida está girando alrededor de algo o alguien que no es Dios. No sucede. Recuerdo una ocasión cuando estábamos en esta oficina, teníamos acá una oficina en una casa que tenemos aquí atrás. Durante aquel tiempo yo tenía la ilusión tan grande de, me encantan los aviones, la aviación. Ustedes saben, lo que me han escuchado hablar, cada vez menciono, es una de mis pasiones. Y me había puesto el sueño, yo tenía un sueño de hacer un avión. Esto parece una locura para muchos de ustedes, pero sucede. Usted puede hacer un avión, puede armar un avión, usted mismo y volarlo. Ese es otro mundo. Pero yo me había hecho eso y fui a uno de los shows y vi el avión que yo quería, me tiré una foto con mi hijo en ese avión que yo quiero hacer. Y esa foto yo la tenía ahí, en mi buró. Y cada vez que yo venía ahí, yo veía, eso es. Y cada vez y lo puse ahí porque ustedes saben que leemos libros, dice, si tú quieres las metas, ponla, escríbela, ponla ahí, y tú la sigue, y un día lo vas a lograr. Sí, eso es cierto. Y así yo lo hice, yo tenía eso ahí, y eso ahí, y eso ahí. Llegó un día que yo ni me esperaba, llegué por la tarde a la oficina y estaba mirando la foto, mirando mis sueños. Y Dios me dice, Wilmer, dame eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada vez que Dios en su amor y su misericordia, lo que Dios tuvo con Abraham fue misericordia, fue amor. Dios quería que Abraham Dios quería que nada interrumpiera todos los planes que Dios tenía con Abraham. Y por eso le dijo, Isaac, ponlo en el altar. Y Dios en aquella ocasión me dice, Wilmer, ese sueño, ponlo en el altar. Yo tengo planes contigo. Ponlo en el altar. Ese es el amor de Dios. Y me he dado cuenta que a menudo, en el curso de mi vida, varias ocasiones, Dios, por su amor y su misericordia, cuando se da cuenta que hay algo que está ahí bien cerca, me dice, es tiempo. Sube a aquel monte y ofrécelo como un holocausto. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué te está pidiendo Dios que tú pongas en el altar? ¿Has podido identificar aquello que realmente está comprometiendo el centro? Porque la enseñanza es esta, mientras tú estés comprometiendo el centro, la bendición de Dios para tu vida se corta, se atrofia. Dios no quiere eso. Y Dios en su amor nos llama, nos pide, Isaac, trae a Isaac. Ese sueño, tráelo acá. Esto, tráelo acá. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios le dijo esto a Abraham? Porque el plan que Dios tenía con Abraham era mucho más que enriquecerlo, ya lo había logrado, y era mucho más que Isaac.
No te quedes solamente con Isaac. No te quedes solamente con lo que Dios te ha dado hasta ahora. Dios tiene mucho más para tu vida. No te quedes solamente con eso. ¿Qué hubiera pasado si Abraham dice, oh no, Señor, no? Hasta aquí yo llego. ¿Se hubiera quedado ahí? Hasta ahí llega. Pero todo lo que Dios tenía para él se lo hubiera perdido. Hey, Dios no quiere que tú interrumpas, que tú cortes toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Y para asegurarnos que esto no suceda, tenemos que poner aquellas cosas que compiten por el centro con Dios. Ponerlo en el altar. ¿Sabes una manera fácil de identificar qué cosa está ocupando el centro de tu vida? Hazte esta pregunta: ¿alrededor de qué está girando mi vida hoy en día? Ese es el centro. ¿Alrededor de qué está girando mi vida hoy en día? ¿Está girando alrededor de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, de mis sueños, de mis entretenimientos que me encantan tantos, el deporte, la pesca? Eso tenemos que tener cuidado hablando de pesca aquí. ¿Alrededor de qué está girando tu vida? Porque si tu vida está girando alrededor de cualquier otra cosa que no sea Dios, estás comprometiendo el centro. Y el resto de las bendiciones que Dios tiene para tu vida nunca llegarán. Dios no quiere eso. Este año 2015, ¿cuántas bendiciones Dios tiene para tu vida? Miren lo que pasó. Voy a leer una vez más la respuesta de Dios para Abraham. El ángel del Señor llamó a Abraham y le preguntó por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho, dice, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esa fue la promesa, eso era lo grande que Dios tenía para Abraham. Pero ¿sabes qué? Dios tiene algo grande para ti también y para mí. ¿Te imaginas lo que es nosotros poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para tu vida? Quizás ahora mismo te puede identificar también quizás por qué no se han cumplido más de las promesas de Dios en tu vida. Es muy probable que tenga que ver con esta conversación del centro. Es muy probable que tenga que ver porque Dios está un poquitico a la derecha y no realmente en el centro de tu corazón donde debe estar. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a concluir en esta noche. Estos temas son sé que representan retos grandes para tu vida. Hey, esa prueba que Dios le puso a Abraham fue una prueba muy fuerte. Y quizás la prueba que Dios te está poniendo a ti en esta noche sea fuerte también. Pero te puedo asegurar, cada vez que tú rindes tu vida a Dios, cada vez que tú le das a Dios el lugar que Él se merece, hermano, las bendiciones de Dios son tan grandes.